Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde el Consulado General de México en Los Ángeles. Pues empezamos nuestro cuarto conversatorio que tiene como título La cultura gastronómica como elemento de identidad. Y bueno, vamos a ir más allá como elemento para construir comunidad. Este conversatorio es parte de la serie de víctimas a protagonistas, porque los mexicanos somos protagonistas de nuestra propia historia. Y bueno, estamos aquí reunidos el día de hoy con nuestros panelistas en torno a este lindo mural que pintara Raúl Anguiano en 1999 durante su última estancia en Los Ángeles. Recordamos que él pinta este mural, luego cae enfermo y es en Tijuana en donde va a recuperarse y no pudo hacerlo lamentablemente y falleció. Pero bueno, y este mural se llama Grandeza Mexicana, para todos aquellos que no lo conocen, y está en el Consulado General de México en Los Ángeles. Nuestros panelistas el día de hoy son Javier González. Él es fundador y director del Culinary Arts School. Por casi 3 décadas se ha dedicado a la industria de la gastronomía y los alimentos en diferentes regiones del mundo. Este instituto de culinario, esta escuela culinaria está en Tijuana. También tenemos al chef Vicente Ortiz, y restaurantero México-americano, angelino, que inauguró Tacos Don Chente en 1986 y después de 30 años de trabajo es dueño de 4 restaurantes aquí en esta ciudad. Están localizados en áreas latinas y la mayoría de sus empleados son mexicanos. Y por último, tenemos al joven chef Rufo Ibarra, que es precursor del concepto Calibaja. Nos tocó ahí convivir en la región con este concepto y creador de platillos que fusionan los sabores de la comida mexicana y estadounidense. Antes de comenzar, quiero agradecer especialmente a Clay Stolz de la Huntington Library, que nos ha acompañado a lo largo de todos estos conversatorios. También a Gustavo Padilla de la Universidad de Guadalajara y por supuesto a Gloria López Morales, con mucho cariño, a Fanny Ponce de León y Verónica Velasco del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México, que nos ayudaron a difundir este evento. Y bueno, para comenzar, yo les voy a contar una historia. Cuando era muy pequeña, alguna persona que tenía gran autoridad sobre mí me preguntó, bueno, Marcela, ¿y cuál sería el platillo que tú elegirías si estuvieras ya a punto de morir? Y entonces dije, un mole. Y recuerdo, pues imagínense, hace muchos años, cuando yo era pequeña, más de 40, y en ese momento esa persona dijo, pero ¿cómo un mole? ¿Por qué no pides algo más sofisticado? Y entonces ahí pues se denotó una gran ignorancia, porque un mole, por ejemplo, y les voy a leer aquí rápido, del libro de Fernando del Paso, se llama La cocina mexicana, de Socorro y Fernando del Paso, nos dicen pues cuáles son los orígenes de un mole. Y es la salsa del mole, una sinfonía de sabores que celebran las bodas de todas aquellas maravillas que los españoles llevaron a América y que a Europa y a España llevaron los ejércitos de Alejandro Magno, las legiones de César, las tripulaciones de Marco Polo, las turbas de godos y visigodos, las mesnadas de Cipión y las huestes árabes, como el comino de Libia, la pimienta negra y el azúcar de la India, las almendras de Persia, el anís de Egipto, el ajo de Kirguistán, el ajonjolí o sésame de África del Norte, el cilantro de Babilonia, la canela de Ceilán, el clavo de la China y los productos de 2 plantas cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, el trigo y la vid, con varios de los maravillosos productos que se encontraron en América,
los chiles, el jitomate, el maíz, el cacahuate, el chocolate, el plátano y desde luego el guajolote, el pavo. Entonces, imagínense que cuando se coman un plato de mole, vean cuál es la sofisticación de ese platillo. Y bueno, y en ese sentido quisiera, Javier, preguntarte a ti, que me contaras un poco sobre la gastronomía mexicana como patrimonio intangible de la humanidad y sobre todo pues, como elemento de identidad cultural. Listo, muy bien. Bueno, pues antes que nada, Marcela, muchas gracias. Felicidades por esta iniciativa. Tuvimos el placer de tenerte en San Diego, muy cerca de nosotros, conocerte y ver lo activa y lo dinámica que eres siempre. Muchas gracias. Gracias a todo tu equipo de gente, a Fabiola, a Irving. Y bueno, sobre todo gracias por convocarnos a este conversatorio. Bueno, pues la identidad la podemos empezar a dibujar desde muchas perspectivas. Podemos hablarla como tendencia, como tradición, como moda, ¿no? Podemos hablar de la identidad desde el punto de vista de la globalidad, de la universalidad, de lo que es la etnicidad, un sinfín de conceptos que a lo mejor más tarde los comentaremos, pero me gustaría invitarles a todos ustedes a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje maravilloso, un viaje sensorial, en donde los voy a invitar a que con los ojos cerrados veamos hacia adentro, hagamos una introspección con algo muy sencillo, complejo a la vez también, que es un taco. Este taco en donde la tortilla va a ser nuestro canvas y esta tortilla de alguna manera nos va a representar esta maravillosa hoja en blanco para pensar y remontarnos un poquito al maíz. Y antes del maíz, el teocintle, ¿no? Cómo del teocintle llegamos al maíz. Este viaje cultural empieza, ¿no? Desde pues, muchos años atrás, 8.500, 9.000 años, en donde de manera silvestre esto en las laderas y en los arroyos se empieza a encontrar, sobre todo en la parte del altiplano, Guerrero, por ahí, y empieza a domesticar el hombre al teocintle. Pasamos por la nixtamalización, que no vamos a entrar en eso porque se nos va la hora, pero bueno, la nixtamalización y ese milagroso producto circular que, como bien lo cita por ahí Salvador Novo, dice cortarlo en 4 partes y es el cuchillo y la cuchara perfecta, ¿no? Dice, el último triangulito de la tortilla nos ayuda perfectamente bien a no dejar nada en el plato, llevamos hasta la última nota de salsa a la boca. Así es que imagínense en el comal, ¿no? Ahí estamos hablando del producto, hablemos ahora del comal, utensilios. El comal ancestral hasta la fecha insustituible. No hay nada mejor que un buen comalito en donde me lo pongas. Con toda la tecnología y digitalización, el comal es el elemento perfecto para poner nuestra tortilla. Imagínate esa tortilla infladita, esa tortilla inflada a la cual le vamos a poner unos frijoles maravillosos y encima de esos frijoles, previamente otra técnica nuestra importantísima que es el tatemado. Vamos a poner salsa y vamos a poner unos chilitos tatemados, ¿no? Unos chiles verdes jalapeños encima de esta salsa. Y todavía, por si fuera poco, bueno, el tomate, que el tomate también de México para el mundo y hoy en día uno de los principales, si no es el principal productor de tomate. Imagínate coronar todavía todo esto con aguacate. México para el mundo. Si algo nos distingue son principalmente, sabemos, cerveza, tomate y aguacate. Entonces, como exportación, como productos de exportación de México para el mundo, imagínate todavía coronar este taco con estas rebanadas de aguacate. Tenemos un plato maravilloso, nutritivo, colorido, perfectamente nuestro. Habla de lo mejor que es esta tierra, habla de lo que es la grandiosidad de nuestra cocina, de sus ingredientes, de sus productos.
hoy en día que está tan de moda todo lo plant-based, pues imagínate qué plato más nutritivo y qué más maravilloso. Si es que tenemos ahí un perfecto elemento de identidad. Ojo, este plato lo podemos hacer en cualquier parte del mundo, ¿eh? Entonces también estamos hablando de replicar de alguna manera de la más importante. Pasamos también por el molcajete para poder hacer la salsa. Entonces es increíble. Y nada más demos un pequeño giro y pongamos quelites, unos quelites asados. Imagínate qué maravilla de plato. Ya le dimos otra historia totalmente diferente. Entonces, la verdad las cosas es que tenemos una identidad maravillosa. A mí me gustaría también aprovechar y hacer énfasis en la visibilidad enorme que le ha dado a nuestra cocina, que hace ya, van a ser ya 10 años, en 2010 en Nairobi, en Kenia, se logró justamente el reconocimiento a la cocina mexicana. Creo que por aquí anda Gloria y su equipo, para lograrlo. Dimos también visibilidad a todo lo que son las cocineras, ese grupo maravilloso de mujeres que puso en perspectiva la cocina mexicana. En fin, por aquí nos podemos seguir largo y tendido, pero creo que este viaje ya lo hicimos y qué mejor manera de empezarlo con algo tan simple y tan complejo como nuestro taco. Muchas gracias, Javier. Chente, ¿quieres comentar algo sobre esto? Pensé que estaba escuchando una poesía de la comida mexicana. No cabe duda que lo describiste muy bien y con pues nuestro platillo estrella, que es el taco. El taco se conoce en todo el mundo. Yo creo que sé que desde 1890 y tantos ya se hablaba del taco acá en Estados Unidos o específicamente en el periódico Los Angeles Times, y yo creo que es nuestro platillo estrella, pero como lo combinaste de esa manera, ay caray, una poesía. Gracias, Javier. Sí, y ¿sabes qué? Precisamente ahorita que lo recordaste, Chente, a todos tienen una línea, acceso a nuestra línea del tiempo, en la cual ahí mencionaste exactamente que Los Angeles Times en 1899 presenta la referencia más antigua a un taco en inglés. Qué maravilla. Correcto. Y Rufo, ¿tú tienes algo que comentar al respecto? Y te voy a preguntar algo, hablando de la identidad y la sofisticación de los platillos. ¿Por qué, por ejemplo, si los franceses comen los caracoles, los llamados escargots, decimos, qué sofisticado? Y si nosotros nos comemos unos chapulines o unos gusanos, entonces, ¿por qué no es igual de sofisticado? Cultura, definitivamente, y educación, ¿no? Lamentablemente en todo este proceso y trayecto, principalmente adoptamos técnicas en tema de la cocina, las cosas tradicionales y ancestrales creo que las empezamos a hacer a un lado y empezamos a enfocarnos mucho en lo que adoptábamos del europeo, principalmente. Fueron quienes profesionalizaron, ¿no? el tema de la cocina, Francia, España, entre otros, y empezamos a ver como menos, en un gran tiempo, lapso de tiempo, a lo que teníamos en el día a día, ¿no? Creo que es hasta ahora que empezamos a educarnos acerca de nuestras raíces. Es un tiempo súper importante para México, donde lamentablemente el impacto más grande se da cuando ven a México de afuera hacia adentro, no nosotros, ¿no? Sino los mismos europeos empiezan a reconocer lo que tenemos, la complejidad de nuestros sabores, de las técnicas ancestrales, o sea, hacer una barbacoa, hacer una cochinita, hacer todas estas fusiones que se han dado en México. Y el puerco viene de España, ¿no? Los españoles traen el puerco. Entonces, sí, es una mezcla, como el mole, ¿no? Son técnicas que se dieron aquí apapachando y absorbiendo al mundo, ¿no? Y en Tijuana sabemos perfectamente lo que es una mezcla cultural. Y lamentablemente no lo valorábamos. Y a la fecha apenas estamos, ¿no? Y empieza la educación. Yo creo que lo más importante para hacer cualquier tipo de cambio en esta vida es educando a los hijos, educando
a la juventud, y esto empieza a crear cultura, y creo que es donde estamos ahorita, y gracias digo, soy primera generación de culinaria, así es que me siento súper orgulloso de que este cambio, precisamente en esta región del mundo, se empieza con Javier y Ana Laura y Culinary Arts, porque empieza en la educación. Ahora valoramos, ahora una maestría, ¿no? Que ya hablaremos seguramente más a profundidad de esto, pero creo que lo principal es esa educación, esa cultura, y me da mucho gusto que hoy ya el mexicano se siente orgulloso de ser mexicano. No nada más del fútbol, sino de toda su cultura. Exactamente, muchas gracias. Chente, tú eres nuestro rockstar aquí en Los Ángeles. Te quiero agradecer en nombre de todo el equipo del consulado porque siempre nos has apoyado precisamente en la promoción de nuestra maravillosa gastronomía mexicana. A mí me gustaría que nos platicaras un poco de tu trayectoria, porque tú eres mexicoamericano. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Qué retos enfrentaste? ¿Qué oportunidades identificaste? ¿Y cómo te va en la industria restaurantera aquí en la ciudad? Bueno, yo nací en Jalisco, en Degollado, Jalisco. De hecho, me vine cuando tenía 19 años y pues fue como todos, ¿no? Llegamos, mi hermano ya tenía un restaurante aquí que se llamaba El Pescador. Ellos lo abrieron en 1983. Y mi hermano Manuel y mi hermano Chel y mi hermano Abel estaban en ese restaurante. Y todos, como vengo de una familia de 11 hermanos, todos hombres, entonces el que iba llegando, pues le tocaba lavar platos. Y así me tocó entrarle y así fue como empecé en esta industria. Creo que a mí estar en esta industria, especialmente en nuestra gastronomía mexicana, me hizo ser más mexicano. Y cruzando la frontera, yo creo que ahí es donde empieza uno a ver cuáles son sus raíces, cuál es la identidad y a sentirse orgulloso. Porque en verdad nuestra gastronomía mexicana es extensa, es deliciosa, no por eso, por eso es para mí considerada la número 1 del mundo en variedad, yo creo que nuestra comida, todo para el mexicano se maneja alrededor de su gastronomía. Digamos, nuestra comida es en celebraciones religiosas, en celebraciones también sociales, en nuestras raíces, nuestra música, todo se mueve alrededor de nuestra gastronomía. Y para mí, representar la gastronomía acá de California para nuestra gente en México, para mí es muy importante. Orgullosamente soy parte del conservatorio. Yo he aprendido mucho ahí con ellos y pues también orgulloso puedo decir, soy parte de la primera generación de la maestría de culinary, de gastronomía mexicana, donde he conocido a esas mujeres incansables, esas mujeres que tienen una sabiduría tan grande como son nuestras cocineras tradicionales. Lo que mencionaba Rufo, fuera de México reconocen mucho nuestra gastronomía. Yo me recuerdo mucho de Juanita de Michoacán. Estaba en uno de los videos y creo que estuve ahí en el consulado hablando precisamente de cocineras tradicionales y les mostré el video y Juanita humildemente decía, bueno, es que en esta fotografía estoy con el primer ministro de tal país, andaba en Italia, fue a África y dice, y con lo que fui allá hice este tejabancito, hice mi cocina, una cocina hermosa que hizo Juanita, y ahí es a donde tenemos que voltear nosotros, a nuestras raíces y sentirnos orgullosos de que nuestra comida es espectacular y que por eso ha trascendido en el mundo y principalmente aquí en Estados Unidos ha tenido un crecimiento muy grande. Gracias, Chente. No sé, Javier o Rufo, ¿quieran comentar algo sobre las cocineras tradicionales? Pues mira, yo creo que una cosa importante con la pregunta que hacías inicialmente de nuestra cocina, creo que indudablemente el mestizaje nos vino muy bien, nos sentó bien a todos y también un punto de vista no menor es lo que son las formas y los fondos, ¿no?
en Europa, ¿cómo se sirve una mesa? Bueno, pues salen los platos de la cocina y como tal se sirven a los comensales y tal y como se mandan, así se consumen. No va. Ocasionalmente podrías a lo mejor agregar sal, pimienta, etcétera, pero tal y como salen de cocina, así se consumen. Está muy bien y es la usanza principalmente europea. ¿Cómo comemos en México? En México tenemos al centro, pensamos en un pozole, tenemos lechuga, tenemos rábano, tenemos cebollita, tenemos chile picado, tenemos orégano, tenemos sal de Cuyutlán, tenemos aguacate, tenemos tostadas, tenemos tortillas. Y yo te aseguro que en una mesa de 10, donde hay 10 pozoles distintos, unos con más que otros, a lo mejor a alguien no le gusta el chile y no lo pone, otro adora el orégano y al ponerlo seguramente lo hará crujir con los pulgares para ponerlo y rescatar esos aceites esenciales que dan aroma y sabor al pozole, unos con rábano, con menos rábano, etc. Es la manera de comer de nosotros. Entonces, algo que tenemos que hacer con nuestra cocina, que ya está pasando, yo creo que indudablemente que ha habido muchos toques de campana a lo largo de los últimos tiempos, indudablemente que la aparición del conservatorio y esta puesta en valor que se ha dado de México para el mundo es maravillosa. Entonces, sí, se ha dado visibilidad a nuestras cocineras. Hoy en día tienen una dignidad, tienen un reconocimiento. Hay una multitud de cosas que están haciendo desde programas Conocer para darles todo ese reconocimiento a sus técnicas, a sus saberes, a sus haceres, que bueno, nos da mucha alegría verlas, nos sentimos muy orgullosos de ellas y estamos aprendiendo, estamos rescatando también, estamos siendo garantes de toda esta riqueza culinaria, de todos estos secretos ancestrales que han pasado de generación en generación. Así es que yo creo que estamos en el camino cada vez mejor. A mí me da mucho gusto en los viajes, no podemos hacerlo, pero en los últimos viajes que he hecho a los lugares de cocina hay un rescate importante. La gente en todo el mundo alrededor de la cocina mexicana se está poniendo mucho las pilas y lo vemos, lo podemos entender a través de productos, hay rescate, hay innovación, también que eso es muy importante. Así es que yo creo que vamos en la ruta. Gracias, Javier. Y Chef Rufo Ibarra, en esta línea de pensamiento, cuéntanos tú cómo te involucraste con la gastronomía. Qué bueno que no le siguieron con el tema de la cocina ancestral, porque estoy con 2 maestros. La verdad, yo empiezo muy joven como muchos, y esto tiene mucho que ver con, no la ancestral, pero sí las raíces, ¿no? La mayoría de nosotros siempre estuvo motivado por la familia, por la mamá, la abuela, el tío. Alguien en nuestra casa cocinaba y nos enamoraba y vivíamos alrededor de la cocina. Y ese fue mi caso. Yo a los 8 años ya estaba en la cocina con mi mamá. Si era el Día de las Madres o su cumpleaños, me despertaba. Siempre he sido madrugador, entonces a las 6 de la mañana ya estaba haciendo unos pancakes. Me acuerdo, hubo una ocasión de la que me acuerdo bastante bien. Yo creo que ya tenía como unos 9 años. Y le hice desde que todo eso era en los comerciales o en las películas, oye. No, digo, súper cursi, súper romántico. ¡No, qué bien! Pero sí, me acuerdo desde un pancake así de más o menos de este tamaño hasta como un dime, ¿no? Uno pequeñito. Era hace cuenta una pirámide, que era el pastel. Despertaba a mis hermanos, bajábamos y le dábamos le cantábamos las mañanitas con eso. Y es lo que decía Vicente, ¿no? La cocina siempre involucra festejo, felicidad, convivencia y recuerdo sobre todo, ¿no? Uno de las herramientas más importantes que tenemos los cocineros es tener la capacidad de detonar nostalgia o detonar emociones nada más por la memoria. Entonces empiezo súper joven. No lo tomé en serio durante mis teenage years, ¿no? De adolescente, la verdad, de estudiante, deportista. Cuando llega la hora de decidir qué quería hacer, eso siempre estuvo alrededor de mi vida. Como joven me gustaba atender a la gente. Más que cocinar, me gustaba
reconfortar y confortar a la gente. Y eso era algo muy peculiar en mí, sigue siendo. Les digo que la cocina es un recurso más, ¿no? Para poder consentir a alguien. Y fuimos a buscar escuelas. Mi papá, les platico, por aquí anda. Y cuando le dije, ya sé que quiero estudiar, fuimos a un restaurante aquí en la ciudad de Tijuana. En ese entonces, el Gran Bistro. Él estaba emocionado porque juraba que le iba a decir que iba a ser contador público. Estamos hablando de un señor que llegó a Tijuana de Cananea, Sonora, a limpiar una licorería, ¿no? Después a ser cajero, se pagó sus estudios, fue el contador de la licorería, socio de una buena firma, crea su propia firma, contralor del Estado a los 34 años, ahora fue ya secretario de Finanzas, delegado de Economía. Es una persona súper trabajadora, con el mismo nombre, que decía, claro, mi hijo va a ser, aquí está la charola, me he desvivido toda mi vida, se la voy a pasar, ¿no? Y no, papá, quiero ser chef. ¿Cómo? Gran libro de mi amigo Luis, pero quería ser chef, ¿no? Y llegan amigos de él, mi papá les dice, oye, este loco me está diciendo que quiere ser chef. Todos me apoyan y me consigue trabajo el siguiente día en el Gran Hotel. Empiezo en el Gran Hotel de 6:30 de la mañana a 3 de la tarde. Y cada semana me cambiaban de área. Yo fascinado, aprendía cosas nuevas, llegaba a la oficina de mi papá y hoy aprendí a hacer galletas, aprendí a hacer, está todo cortado de los dedos, ¿no? Aprendí a cortar una zanahoria, porque no tenía ningún tipo de entrenamiento ni experiencia laboral antes. Después de eso me dice, ok, vio que me empezaba a gustar, te conseguí trabajo en San Diego. En Morena Boulevard está Bachi Restaurante italiano clásico buenísimo. Me dice, pero no puedes dejar el de la mañana. Entonces, 6:30, 3, salía, cruzaba la frontera y estaba de 5 a 10:30, 11 en San Diego y regresaba, más o menos unos 35 minutos de trayecto de regreso. Entonces, a medianoche estaba en mi casa para empezar a las 6 de la mañana otra vez. Fue la mejor prueba que me pudo haber hecho, fue lo mejor y se lo agradezco eternamente porque a lo mejor no es este extremo, pero creo que todos deberíamos empezar seguros de nuestra pasión, seguros de lo que queremos hacer, ¿no? Que son momentos muy importantes cuando estamos en desarrollo. Y después buscamos escuelas. Y de buscar en Guadalajara, en México, en San Diego, nos topamos con Javier González y con Ana Laura Martínez en una casa, ¿no? Por comerciales que empezaban a salir, de una escuela nueva de gastronomía. Era una casa, literal, no había cocina, no había salón de clases, había muchas promesas y un plan de estudios muy completo, muy completo, mucho más completo que todos los demás. Y le apostamos a dos personas que la verdad se veía que traían mucha pasión, que traían conocimiento, porque el conocimiento sí lo traían. Y así es como termino en Culinary. Después de Culinary, gracias a Dios me ha tocado trabajar y gracias a Javier y traer ese sello, la verdad, ese tatuaje de la escuela. Estuve en el Senador de Amos, que ahora es 3 estrellas Michelin. Gracias a Javier, después de terminar la escuela, con restaurante en marcha, me voy a Osteria Francescana con Massimo Bottura, 2 veces mejor restaurante del mundo. Entre otros, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con Javier Plasencia, que es amiguísimo. Y lo mandamos a saludar, Javier. Sí, uno de los precursores de la gastronomía y de los embajadores más importantes del Estado. Y ahora compartí una portada con él que fue para mí uno de los logros más importantes, independientemente de todo aquello, el tener reconocimiento de alguien que admiras tanto y que ha representado a tu ciudad y a tu estado de esa manera, para mí la verdad ha sido uno de los logros más importantes que he tenido. Y bueno, y aquí estamos con un restaurante que ya tiene 4 años, Oryx Restaurante, un poquito más, 4 y medio, con un bar nórdico que está en el top 10 de Latinoamérica, nominado en Spirit Awards. Y todo esto ha sido pues esta red, ¿no? de apoyo que hemos tenido, Vicente, su servidor, por parte de esa educación, esas raíces, por parte de nuestros padres y esas personas que creyeron en mí. Digo, es una locura dedicarte a esto. Es un sacrificio inmenso, pero siempre tuvimos el apoyo y de todos los ángulos. Y nos rodeamos de buenas personas. Y hoy, gracias a Dios,
estamos reabiertos, ¿no? Después de batallar tanto tiempo y contentos y muy apasionados, más apasionados que nunca de lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y de hacia dónde vamos. Gracias, chef. Y hablando de educación y de la escuela, Javier, ¿por qué no nos dices, o sea, nos compartes, por qué se te ocurrió abrir un instituto culinario y por qué en Tijuana? Pues mira, mis papás se vienen a vivir como muchos chilangos después de uno de los temblores fuertes por allá. Mi padre siempre le gustó Tijuana, siempre amó esta tierra profundamente, dio una tierra de oportunidades y en un momento determinado, como Cortés, quemó naves y se vino para acá, para Tijuana con mi madre, mis hermanos. Yo me quedé al frente mis papás tenían negocios de pastelerías, de panaderías en Ciudad de México. Me quedé yo por allá, mis papás se vinieron para acá y bueno, pasó muchas cosas en mi vida. Me casé, tuvimos la oportunidad de ir a dar una asesoría a Santiago de Chile, trabajamos en hoteles, en restaurantes, en México, en el Centro Australiano de México, y hubo la oportunidad de ir a dar una asesoría por 2 meses a Santiago de Chile. 2 meses que se convirtieron 6 años, fue una experiencia maravillosa. Llegamos a trabajar allá a una escuela muy grande, en aquel entonces tenía más de 40,000 alumnos de Arica a Punta Arenas, en INACAP. Y bueno, empezamos, y te digo, esos 2 meses se fueron alargando, 6 años, nos dio la oportunidad de abrir una escuela allá, de la cual fui director, precisamente Culinari, así se llama actualmente la escuela. Sí. Y bueno, la vida fue muy generosa al permitirnos la oportunidad de venir para acá, para Tijuana. Llegamos en el 2003, ¿no? Nos fuimos en 97 a Santiago de Chile, llegamos acá en 2003, en abril. En mayo sacamos un anuncio que decía, ya llegó, ya está aquí, Culinary Art School. Con una página web, un montón de sueños, un montón de cosas. Vimos 21 casas antes de decidir donde empezamos, donde justamente este muchachito iba todavía de pañalera, Rufo, iba con su chupón. Bueno, era un chaval, no se me olvidará nunca esa entrevista que tuvimos con tu papi. Efectivamente iba así con ojos de ver a ver estos, de dónde vienen estos chilenos, nos decían los chilenos. Pero bueno, ahí empezamos, ahí empezó Culinari, en un garage, ahí pusimos la primera cocina. Era una casa grande, una casa muy bien habituada, en donde era maravillosa la convivencia, porque nos encontrábamos en todos lados. Nos encontrábamos bajando, subiendo las escaleras, parte de atrás había un pequeño jardín donde nos sentamos a tomar el café. Era un concepto de familia increíble. Y empezamos con 32 alumnos. El 6 de agosto, va a ser ya 17 años de ese inicio, de 2003, y llegamos a la mejor tierra, a la frontera, una tierra donde lo más valioso es indudablemente su gente. Yo bendigo cada momento de estar en Tijuana con gente trabajadora, entrona, que es fascinante. Yo, cuando llegué aquí, había X o Y situaciones, pero cuando tú tratas al tijuanense, al nacido aquí, y como dice Tijuana Innovadora, ¿no? Como en mi caso, yo soy de Tijuana, nacido en Ciudad de México, es increíble, es fascinante esta tierra, y su gente lo mejor, los productos. En ese entonces, fíjate, en Valle de Guadalupe había 12 vinícolas. Obviamente, el señor Magoni, Hans Backhoff, por supuesto Hugo da Costa, estaban liderando todo este movimiento de una manera increíble. Y en la parte culinaria, bueno, pues estaba Martín San Román, estaba Javier Plasencia, Miguel Ángel, Benito, Antonio Santoyo, Brito, Juan Manuel Lugo. Bueno, había una playa de gente aquí con muchas ganas de hacer cosas. En ese momento nos encontramos con la Asociación de Chefs de Baja California. La cuestión más hermosa de hermandad que yo recuerde en la vida era el afán de ayudar, de echarnos la mano. Nosotros como nuevos aquí, fue la primera escuela del noroeste
del país. Y decía mi padre, creo que decía bien, el que pega primero, pega 2 veces. Así es. Es el refrán popular. La versión de mi padre es, el que pega primero, pega siempre. Ah, Mira, todavía mejor, ¿eh? Todavía mejor. claro, mucho mejor, Javier, muchas gracias. Oye, y precisamente uno de tus alumnos estrellas, pero de la maestría, es Don Chente. Y yo, Don Chente, me gustaría que estos conocimientos que tuviste y obviamente, bueno, pues la experiencia en la práctica desde que llegaste a Los Ángeles, cuéntame un poco si la gastronomía te ha ayudado o has percibido que ayuda a construir comunidad en Los Ángeles. Porque tú tienes muchos mexicanos que trabajan en la industria restaurantera, en tus restaurantes. ¿Estamos creando comunidad y se está creando comunidad desde la gastronomía? Por supuesto. Yo tengo contacto con comunidades. Estoy al frente también de algunas organizaciones de Jalisco, pero mi alcance es con todos los mexicanos. Tengo unos amigos que son de Hidalgo y que me han enseñado a hacer la barbacoa en el hoyo como tal. Y nos juntamos en las noches, como eso de las 8 o 9 de la noche. Ellos matan pues ahí el borreguito y todo. Y esa convivencia que hacemos, obviamente pues ahí con una cervecita y pues hacemos el entierro y todo. Y al siguiente día en la mañana, a las 7 de la mañana, ya estamos abriendo el hoyo. Eso hace comunidad. Muy importante aquí voy a hablar de California. Muy importante aquí, quiero decirles que las comunidades ya están muy identificados los restaurantes. Antes decíamos, bueno, la comida mexicana en California. Pues ahora hablamos de la comida oaxaqueña en California, ahora hablamos de la comida poblana en California, ahora hablamos de la comida hidalguense en California, ahora hablamos de la comida jalisciense en California. Quiero con esto decir que las comunidades se han unido y ahora tenemos las especialidades. Ahora podemos encontrar esos referentes de restaurantes. Por ejemplo, tengo un amigo, Torta Chago, por ejemplo, pues ya sabes que es las tortas tradicionales ahogadas de Jalisco. Y así con diferentes restaurantes. Entonces, yo creo que la gastronomía a nosotros como mexicanos nos ha unido y creo que hacemos una ceremonia y no hablemos, pues, vamos a darle crédito a los del norte también con las carnes asadas, cuando nos juntamos a hacer, siempre el dicho de acá es, oye, nos juntamos a hacer una carnita asada, ya sabemos el vocabulario de la carnita asada, pues que es la cervecita o que es una copita de tequila, pero siempre alrededor de nuestra gastronomía. Creo que nuestra comida hace comunidad también. Claro. Oye, y Chef Rufo Ibarra, una pregunta ahorita de comunidad. Por ejemplo, ¿cómo uno de los platillos, una de tus creaciones, crees que puede transmitir esa identidad cultural de la que estamos hablando? Ya lo estaba comentando Javier al principio del conversatorio, ¿no? Esa manera del taco, la tortilla, toda esa artesanía que hay. Pero, por ejemplo, un platillo tuyo, ¿cómo creas esa identidad? Hay una cosa muy peculiar acerca de Baja California, ¿no? Porque ahorita nos hablaba Vicente de Jalisco, de Hidalgo, de Puebla, que tiene una identidad gastronómica mucho más consolidada en el sentido de que ancestralmente era mucho más fuerte, mucho más las raíces, ¿no? Más vivas. Nosotros en Baja California tenemos una cocina ancestral que estamos aprendiendo, estamos recuperando, y en el caso específico de Tijuana, somos un melting pot, ¿no? Una olla de mezclas de cultura, tenemos de todos. Y mi restaurante, Orix Restaurante, más o menos trabaja acerca de eso. ¿Qué es Baja California? En Baja California tenemos gente muy marcada de oriental, ¿no? De China, cuando vienen a hacer los ferrocarriles. Tenemos influencia también americana, con producto de allá. Tenemos
productos españoles y mediterráneos, porque compartimos terruño y el clima y muchísimas cosas. En el caso de Oryx, un platillo que puede hablar de ese mestizaje, a lo mejor, que puede ser la crema de elote, ¿no? A veces juego mucho con cosas muy sencillas, que por ejemplo el americano, el cream of corn, ¿no? La latita esta de Campbell's o de cualquier marca, es la cosa más sencilla del mundo, la sacabas de la latita, la ponías a calentar, y tienes tu crema de elote, que se ha hecho muy popular. El maíz nos representa mucho a México. Y en el esfuerzo de crear esta mezcla, le metí mucha técnica y le metí mucho de la baja. ¿Qué tenemos en la crema del restaurante? Tenemos erizo, ¿no? Aprovechamos el erizo, que por ejemplo no se exporta porque no viene perfecto y el japonés no lo quiere, y le llaman la morusa, ¿no? Y lo agarramos y dije, bueno, pues si no lo puedes poner entero, pues lo licuamos. Y le digo el oro líquido, porque es oro del mar. Tenemos erizo licuado, tenemos el elote, lo ahumamos y después le ponemos un poquito de cardamomo, chile manzano. Es una mezcla interesantísima, chicharrón de elote y de alga, y así como vegetales de los huertos de aquí de Baja California, orgánicos, que la verdad es una cosa que nos representa muy bien y que, como he dicho, siempre digo, ser cocinero en Baja California es hacer trampa. O sea, tienes lo mejor del mar, el mejor clima, los vegetales que te puedas imaginar se dan aquí, ¿no? Sí, importamos semillas, así como importamos gente, y nos dan lo mejor de sí. Y ese es uno nada más de los platillos. Hay muchos que están inspirados básicamente en eso, ¿no? En este mestizaje de culturas. Algunos traen sabores orientales, otros los picantes y cosas como la barbacoa, que estaban platicando, que se me estaba haciendo el agua en la boca, que fue Chente. Pero precisamente yo creo que es la fortaleza de esta tierra. No nada más de México, como los moles, pero de esta tierra que no deja de evolucionar. La diferencia creo que de Tijuana y de Baja California es que me dicen, ¿qué es la cocina de Baja California? Las oportunidades que tienes de ir a representar al Estado. Es la pregunta más frecuente y la más difícil de contestar. Les digo, es evolución. Sí tenemos bases, sí tenemos productos nativos, sí tenemos cosas que nos definen mucho, como el mar, ¿no? Vegetales, la vid, los vinos, pero digo, es evolución constante, porque todo el mundo pasa por Tijuana. No importa de dónde vengas, pasas por Tijuana. Yo creo que ese es uno de lo que nos hace únicos y diferentes y nos mantiene así, ¿no? Sí, y fíjense qué interesante lo que hemos estado conversando. Hay varios comentarios aquí que dicen, es que aborden el tema, la identidad cultural que nos da la gastronomía, pero precisamente hemos estado hablando desde el principio. Y ahorita dijiste algo muy importante, Rufo, está en evolución, porque esa identidad cultural no es monolítica. O sea, es variada, es múltiple, así como dices, de Oaxaca, de Puebla, del norte, pero hay elementos como los que apuntó Javier al principio, que son prehispánicos, y luego viene el mestizaje, y eso es precisamente lo que nos da esa identidad que está en evolución y que sirve el reconocernos para formar comunidad. Entonces, creo que ha sido súper interesante lo que han comentado, porque no podemos dar una respuesta absoluta, sino que es algo vivo, ¿no? Estamos en continua evolución y lo estamos viviendo. Ahora, Javier, te preguntaría a ti, ¿por qué crees que la gastronomía es como elemento de identidad? ¿Por qué coadyuva a construir comunidad? Pues mira, tomando también la reflexión que se hace ahora, efectivamente la cocina mexicana
y la identidad que nos da es un elemento vivo, es un elemento dinámico, es un elemento en crecimiento. Y voy a citar un ejemplo que me parece que puede ser muy ilustrativo alrededor de esto. Hay un negocio, por ejemplo, aquí en Tijuana, que es una chocolatera. Tú llegas y puedes pedir chocolate con agua, chocolate con leche. Puedes pedirlo frío o caliente. Y ante ti, lo primero que vas a encontrar un refrigerador muy parecido a los de sushi, donde vas a encontrar 6 tipos distintos de pasta. ¿No? Una pasta con almendra, con una cierta concentración de cacao, tiene orégano, tiene achiote, otra tiene coco, otra tiene, en fin, hacen unas mezclas maravillosas, donde lo primero que tú llegas te van a dar a probar estas pastas, vas a probarlas, te van a dar cuál es la mezcla de cada una de ellas, etcétera, y después te van a invitar a tomar este chocolate, frío o caliente, en distintos tamaños y distintas versiones, y realmente es apabullante. Es el cacao mexicano nuestro, en una puesta en valor distinta, en algo que yo te lo digo, no lo he visto, no lo he encontrado en ninguna otra parte de la República. ¿Dónde nació? Aquí en Tijuana. Entonces, la gente que viene de todo el país, que tengo la oportunidad de llevarlos, están maravillados y dicen, oye, pero ¿cómo salió esto? Bueno, justamente por un par de personas que llegaron de Ciudad de México y encontraron en Tijuana el terreno fértil en cuanto a tecnología, en cuanto a maquinaria, en cuanto a hacer cosas para poder hacer algo así. Ya hoy en día este negocio empieza a ser un referente y empieza a ser copiado y a ser replicado, etcétera. Pues te da idea de que qué rico, por ejemplo, los churros El Morro en México, o las chocolaterías más con esta influencia más española, etcétera. Pero qué rico en la frontera empezar a desarrollar estos productos. Aquí mismo, por ejemplo, encontramos hoy una ginebra hecha en Tijuana, maravillosa, con una presentación divina que está cada vez ganando más mercado y más presencia, no solamente a nivel regional, sino internacional. Entonces, es esto, es hacer comunidad. Y a mí me llama mucho la atención Tijuana por toda la cantidad de collage enorme que tenemos, principalmente Sonora, Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México, Oaxaca, Zacatecas y de ahí para abajo, de toda nuestro México, que muchos vinieron, obviamente, con el afán, con la idea de brincar la frontera y hacer el sueño americano realidad. Muchos de ellos llegan y se quedan aquí en esta ciudad, entonces encuentras un poco de todo y estas comunidades perfectamente bien armadas, como me pasa en Los Ángeles. Ir a Los Ángeles, y ya lo anotaba muy bien Chente, ya no es cocina mexicana, no. Ya estamos hablando de cocinas regionales, cocinas estatales con una nueva especialización y que hacen todo lo posible por llevar el producto o cultivarlo allá o desarrollarlo. Entonces, eso es hacer comunidad. Por ejemplo, la Feria del Mole que tienen ustedes allá en el mes de octubre. Chente, tú me dirás si me equivoco por fechas. Es impresionante. Yo creo que es la gran Feria del Mole. Yo creo que con la atención y los números que se están manejando ahora, indudablemente que esto es fantástico. Es todos los mexicanos y los mexicoamericanos ahora nacidos allá en torno a un plato tan barroco, churrigueresco, diría yo, tan maravilloso como el mole. Y aquí en Tijuana hay mucha gente que va al Festival del Mole a Los Ángeles. Entonces, sí es comunidad, es crear vínculos en base a los sabores, a las texturas, a las experiencias, a las sensaciones. Claro. Chente, te quiero preguntar, ya que dices que sí se construye comunidad alrededor de la gastronomía y ya que identificamos a la gastronomía como un elemento de identidad cultural, sobre todo producto del mestizaje,
¿tú crees que este será un puente para crear comunidad con los anglos, con los americanos anglos en Los Ángeles? Bueno, sin duda, yo creo que la comida mexicana ha demostrado su liderazgo en toda la nación americana, puesto que si no está entre la uno, la número dos en crecimiento, empezando el año 2000. Entonces, yo creo que es muy bien aceptada. Yo creo que no solamente también por los anglos, sino creo que está entrando mucho en la cultura oriental, cosa que es muy difícil, pero creo que ellos también están aceptando esta comida. Inclusive, muchos orientales están entrando en el negocio de restaurante de comida mexicana. Lo podemos ver por acá. Pero yo creo que sí, la comida mexicana tiene un potencial muy grande. Creo que nos hace falta todavía valorarlo, el potencial que tiene. Yo creo que muchas de las veces no le da importancia, pero estamos haciendo un gran esfuerzo aquí. En los Estados Unidos nos juntamos muchos restauranteros, muchos chefs, y pues estamos tratando de tener esa proyección. Y bueno, uno de los eventos más grandes que hemos tenido y con colaboración del consulado, con nuestro cónsul, ahora embajador de Italia, Carlos, que nos dio la mano para que el conservatorio pudiera traer para acá el primer foro mundial de gastronomía mexicana que se hace fuera de México. Y pues la ciudad de Los Ángeles fue la primera. Yo creo que es un gran logro porque, fue una colaboración de muchas personas y traer esas cocineras tradicionales, traer a los chefs, expositores, pero también productores. Yo creo que fue un gran logro y ojalá que lo podamos repetir en alguna de las ciudades de acá de los Estados Unidos. Claro que sí. Y Chef Ibarra, te quiero preguntar, así como le pregunté a Chente con los anglos, ¿cómo ves tú esa relación de nuestra gastronomía con los migrantes? ¿Cuál ha sido tu involucramiento con la filantropía a través precisamente de lo que haces? Estando en frontera, y quienes hemos crecido en frontera, así hemos tenido este viaje constante entre culturas, ¿no? Hemos compartido, cada vez se hace más una región, más que dos países, una región. La gastronomía yo creo que ha sido el ancla de eso. Vemos muchos chefs anglos, chefs mexicanos, a chefs creando restaurantes y conceptos mexicanos o baja californianos o de otro tipo en California, principalmente, ¿no? Se hace en Texas y en otras partes, pero en California hay una hermandad muy padre y hay una relación entre profesionales muy interesante y también de comensales. Baja California se hace muy atractivo para el californiano, principalmente Valle de Guadalupe, ¿no? Nuestras carreteras hermosas, todos los viñedos que tenemos. Antes nos brincaban a Tijuana, le hicieron el acceso tan bonito a Ensenada que nos brincaban a Tijuana y ahora se paraban, ¿no? Yo no hoy, porque estamos en una época diferente, pero sí ya la cultura y sobre todo la gastronomía era el referente, ¿no? Viajamos porque queremos comer, viajamos porque queremos conocer, viajamos porque nos queremos empapar de esa cultura y se la llevan puesta, a veces más que la propia, porque se enamoran de la calidez del mexicano, de la calidez del servicio, de los sabores increíbles, de este maridaje perfecto entre cultura, comida, bebida y servicio. Entonces, ¿y cómo exportar eso acá a Estados Unidos, a Los Ángeles? Digo, Chente ya lo está haciendo, pero desde México, ¿hay ese compromiso de exportarlo a Estados Unidos? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo más fácil de exportar son ideas y ya se están conceptualizando de qué lado. Producto, hablamos de Ginebra, ya está en proceso también de exportación. Vinos, no se diga, están en muchas partes de Estados Unidos.
la cerveza artesanal, que también nos representa, sobre todo a nosotros, también está muy bien ahí. Entonces, hay un compromiso y una interacción económica, cultural, muy fluida, que esperamos que cada vez se facilite más. Y bueno, entonces, creciendo en este medio, termino involucrado con la migración, y la filantropía llega precisamente cuando llega la caravana. Hablando de migración, no nada más hablamos de gente de fuera, ¿no? Hablamos de gente nacional. Tenemos gente de Guerrero, gente de Sinaloa. En la ocasión en la que llega la caravana de Centroamérica principalmente, se detona un fenómeno donde no había la capacidad, ni gobierno tenía, de controlar, ni de alimentar a esta gente, ni de proteger a esta gente. Y un chef, que yo creo que de los cocineros, el que más metido está en la filantropía es José Andrés, hoy por hoy, con la fundación World Central Kitchen. Me hablan, así como a varios, y día uno nos involucramos a apoyar y alimentar, que era un tema complicado, porque así como estábamos hablando de lo bonito y lo fácil que era brincar la frontera, ¿no? Se llegó a cerrar. Mucha gente que vive en Tijuana trabaja en Estados Unidos o estudia en Estados Unidos. Cuando llega la caravana, empieza el problema político y diplomático con Estados Unidos, y se cierra la frontera en momentos, y complica esta situación para el tijuanense o el americano viviendo aquí en Tijuana. Pues, así es como me meto con ellos a trabajar, a apoyar a toda esta gente que oía de violencia y cosas difíciles en sus países, como lo hemos hecho los tijuanenses, como lo han hecho los guerrerenses, como lo han hecho los sinaloenses, como lo han hecho los oaxaqueños. Nada más que se nos olvidaba, ¿no? Entonces, nos dedicamos a apoyarlos a ellos. Después conozco a This is About Humanity, que están basados precisamente en Los Ángeles, allá con ustedes, y ya tuve el gusto de tenerlos ahí de visita en uno de los eventos de los fundraisers, donde se hacen viajes. No tienen idea de la gente que ha pisado Tijuana en viajes de concientización de situaciones difíciles y positivas, ¿no? Ha llegado James Franco, ha estado en Tijuana, Sarah Michelle Gellar ha estado en Tijuana, N cantidad de personajes han estado, Julia Roberts ha estado en Tijuana, buscando ayudar. Entonces, ¿qué te dice esto? Estamos en una tierra, como decían hace rato, fértil, llena de oportunidades, llena de gente valiosa, porque la gente que normalmente busca alejarse del problema es gente que busca progresar. Y Tijuana está llena de gente progresiva, de gente trabajadora, y estos a la vez, algunos emigran a California y otras partes de Estados Unidos y enriquecen al lugar que llegan, lo enriquecen con la cultura que se llevan con ellos, ¿no? Entonces, estamos muy privilegiados, estoy muy contento de ver cada vez más, como te decía, esta región binacional tan fuerte, y también muy agradecido porque definitivamente gente como tú, Marcela, han fortalecido y se han dedicado, desde que llegaste a San Diego, se han dedicado de corazón a fortalecer esta relación y a que se tome como una región binacional y bicultural, no nada más una frontera entre dos países, ¿no? Así es. Y eso también pues nos ayuda precisamente a darle dignidad a esta identidad, ¿no?, mexicana a través de la gastronomía. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Hay muchas preguntas de nuestra audiencia. Y algo habías tocado tú ya, Javier, al respecto. Decía, ¿cómo hacemos para que la comida mexicana tenga esa imagen de comida fresca, nutritiva y variada, y no solamente se piense que es algo que te engorda y que es grasoso, etcétera? Porque ya sabes que aquí en California está la onda de que todos somos vegetarianos y vamos a estar muy bien físicamente y demás. Entonces, pero hay todavía esa idea de que la comida mexicana te engorda. Entonces, ¿cómo le podemos hacer, Javier, para cambiar esa imagen? Pues mira, Marcela, aquí indudablemente basta dar una vuelta muy somera sobre los grandes platos de la cocina mexicana, sobre los productos
y nos damos vuelo con cocina de la que ahora está tan de moda, esta cocina vegana, vegetariana, plant-based. Pues olvídate, tenemos para dar y repartir, o sea, simplemente los quelites, ¿no? La milpa, ¿no? Nuestros tomates, calabazas, frijoles. Hay una variedad enorme de platos en los cuales, si no quieres tener proteína animal, olvídate, no pasa nada, te vas a dar vuelo con todos los productos, con las salsas, con todo lo que está alrededor de nuestra cocina, platos perfectamente equilibrados. Mira, hoy en día estamos realmente en un punto muy interesante ante el COVID-19. Bueno, pues se está dejando muy en claro que tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer modificaciones en pro de nuestra salud. Los grupos más afectados, más frágiles dentro de esta pandemia, indudablemente que son estos grupos de riesgos en los cuales están muy afectados precisamente por obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas. Entonces, sí, hay un replanteamiento importante, yo creo que a nivel mundial, de tener mejor control sobre lo que comemos. Y creo que la cocina mexicana es una excelente fuente de cocina natural. Incluso los métodos de cocción que tenemos están muy alejados de estos esquemas de obesidad. Yo creo que la obesidad en México, indudablemente que parte cuando empezamos también a adquirir estos nuevos modelos de alimentación americana y nos alejamos muchísimo de lo que es el modelo nacional de alimentación. Entonces, se nos olvidó, por ejemplo, cuestiones tan importantes como cocinar en casa, ¿no? La cocina de la abuela. Mira, esta temporada y este tiempo, te aseguro que nos va a dar muy buenos resultados en el corto tiempo, porque en estos 2 o 3 meses que hemos estado, se han retomado las raíces de lo que son nuestra cocina. Por comentarte algo, nosotros hicimos un concurso a nivel de escuela, que fue justamente las recetas de la abuela. ¿Qué mejor oportunidad? Porque en muchos casos así se daba. Estabas conviviendo con tu abuela, entonces abuela, dame esos tesoros, esas recetas que a lo mejor alguna vez las he probado, me las has dado, pero vamos a cocinarla juntos. Vamos a darle esta puesta en valor, vamos a refrescarlas, vamos a hacerlas. Entonces, yo creo que los resultados de toda esta interacción y de todas estas buenas cosas, indudablemente se están gestando ahora. Así es que creo que en buenos tiempos. Ya te voy a dar otro ejemplo nada más. Hoy en día, alrededor del 20% de nuestros alumnos son alumnos que viven en Estados Unidos y vienen a estudiar a México, que antes era al revés. Y otro dato no menor, la mayor parte de nuestros alumnos que tienen doble nacionalidad, por estar en frontera, son hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, con esta doble nacionalidad. Muchísimos de ellos viven y trabajan en Estados Unidos. Entonces, estamos también exportando creatividad y muchas cuestiones importantes alrededor de mexicanos. Están recuperando muy buenas posiciones, con muy buenas posiciones a nivel jerárquico dentro de una cocina. Entonces, creo que es también darnos cuenta de lo mucho que como mexicanos podemos dar en muchos aspectos de la vida. Me gustó mucho ese ejemplo que diste de la convivencia con la abuela, porque ahí se denota cómo se construye la identidad cultural a través de la gastronomía, ¿no? Es el diálogo intergeneracional, cómo la abuela pasa la receta a los nietos y entonces se establece esa identidad cultural a través de la gastronomía. Este es un claro ejemplo de lo que estamos buscando. Y de acuerdo a lo que han dicho, hay una pregunta que dice aquí, ¿qué importa más, reproducir las recetas tradicionales o transformándolas, adaptándolas a un nuevo tiempo y lugar? Y yo creo que esa inquietud que tienen varios de los miembros de la audiencia, yo creo, y lo que decías de las regiones, que es un mestizaje dentro del mestizaje, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, probablemente, Marce, que esto tiene que ver mucho con la disponibilidad de ingredientes, tiene mucho que ver con la manera como
utilizas lo que tienes a mano. De alguna manera se tropicalizan muchos de estos platos en pro de hacerlos a lo mejor lo más cercano posible a las recetas originales, pero con un tinte indudablemente muy de la región. Te voy a poner un caso muy claro, el guacamole. El guacamole del altiplano, el guacamole de Ciudad de México, el centro de la República, no tiene absolutamente nada que ver con el guacamole del norte, de acá de Tijuana, que es más un puré de aguacate, con cilantro, notas de limón, el guacamole de Ciudad de México, que es otra cosa. Y son dos guacamoles perfectamente entendidos bajo un entorno distinto y bajo un entorno diferente. Claro. Y mira, aquí también nos están diciendo, bueno, la gastronomía es una herramienta de la diplomacia cultural mexicana y precisamente es lo que estamos haciendo con este conversatorio, cuando ustedes nos están compartiendo sus experiencias en ambos lados de la frontera, desde la ciudad de Los Ángeles, cómo cada vez la gastronomía es un vehículo para posicionarnos a nosotros los mexicanos, tanto en México para podernos proyectarnos hacia el exterior, como en el exterior para que podamos construir precisamente esa identidad que necesitamos y la comunidad en la que estamos, ¿no? También, Rufo, si tú me puedes ayudar aquí, yo creo que el ejemplo de los haitianos puede ser muy bueno porque dice, comenten sobre el papel de la comida de los migrantes y cómo trasladan la comida mexicana a Estados Unidos. Pero, por ejemplo, ahí los haitianos le han dado el toque a la comida mexicana, ¿no? Sí, sí, nos ha pasado con los haitianos, con los centroamericanos, nos ha pasado con todo el mundo que llega aquí, se adapta, empieza a conocer nuestro producto, porque se tienen que adaptar al producto que tenemos y empezar a cocinar con ello, ¿no? No nada más los haitianos, que sí tienen sus propios restaurantes y ya es un mestizaje entre Haití y Baja California, pero pues los chinos, o sea, ¿en qué comida china encuentras chiles güeros, ¿no? Toreados. Son cosas muy únicas que se dan, o platillos sinaloenses con soya, ¿no? Son este tipo de cosas lo que hace muy, muy interesante el mestizaje y cómo vamos creando esta identidad o va evolucionando esta identidad. Claro. Entonces, pero sí, regresando al punto que comentabas de las abuelas, que me dio mucho gusto apoyar este proyecto ahí de Culinari, porque precisamente ahí nace la identidad, o continúa la identidad, ¿no? Si perdemos ese contacto, que lamentablemente creo que estamos en unas generaciones que están un poco desconectadas de nuestros mayores, de los abuelos, de los bisabuelos, de los papás. Ellos son los que traen, son los portavoces de cultura, ¿no? De las tradiciones. Nosotros somos encargados de mejorar, es nuestra responsabilidad mejorar todas esas tradiciones, pero las tradiciones vienen de ellos. Y si no nos conectamos con esas raíces, pues difícilmente vamos a poder seguir creciendo y fortaleciendo. Creo que es un momento crítico, súper importante, positivo en el sentido de que la cocina mexicana tiene una exposición mundial grande, pero tenemos que, en vez de nada más ver hacia enfrente, ya que somos grandes, somos irnos hacia atrás, ¿no? Que es lo que hace la maestría de gastronomía ahí en Culinari, de cocina mexicana. Entenderlo, reconocerlo, entender la técnica tradicional, entender todo esto, todo lo que hacían nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y llevarlo a este futuro de México. Creo que esa es la identidad, la base de la identidad y el futuro de esta misma identidad. Así es. Oye, y Chente, ¿y tú cómo le haces, por ejemplo, tú eres de Jalisco, pero en tu restaurante haces moles, y aquí dicen que los moles nada más son de Puebla y de Oaxaca? Entonces, ¿cómo le haces tú en Los Ángeles para dar un buen mole? Te estás adaptando a lo que hay acá, ¿no? Bueno, yo les puedo decir que acá en Los Ángeles tenemos todas las especies que se pueden imaginar, inclusive los chiles más difíciles que se pueden encontrar en algunas partes de México, nosotros los podemos encontrar aquí. También, bueno, depende de quién diga. Obviamente los poblanos van a decir el mole es de Puebla, los oaxaqueños van a decir no, es de Oaxaca, pero
Si estamos hablando de un mole, estamos hablando de una combinación de ingredientes y podemos hablar que es, vamos a decirlo, como un tipo salsa o un guisado, porque los tenemos también los moles en Jalisco, tenemos moles en el norte también y en diferentes estados. O sea, no es exclusivamente de Oaxaca o Puebla. Yo sé que ellos se lo pelean por ahí, pero no. La realidad es de que los moles son en diferentes partes de la República, en diferentes estilos y obviamente con los ingredientes que se encuentran en las regiones, ¿no? Y aquí voy a defender un poquito y quiero mencionar la comida Tex-Mex. Y yo sé que mucha gente en México nos está viendo y es muy criticada la comida Tex-Mex en muchas regiones. Me tocó vivirlo y me tocó defenderla. No es mi comida favorita, de la región favorita, la comida Tex-Mex para mí, pero la comida Tex-Mex es la que nos dio la proyección en los Estados Unidos y también en Europa, porque la gente en Europa habla de los nachos, habla de los burritos, habla de diferentes comida que podemos decir Tex-Mex. Estoy en contra de los restaurantes que dicen que son de comida mexicana, pero nada que ver, de La Campanita y otros, que nada que ver con nuestra comida mexicana o nuestra comida, o podemos decir la comida Tex-Mex. Pero a lo que me refiero es, la comida Tex-Mex también se tiene que respetar, porque recordemos que Texas era de México, era parte de México, y entonces esas recetas se cocinaban con los ingredientes que había ahí. Y entonces las recetas pues las transformaban o tenían, vamos, una evolución o un mestizaje si lo hablamos, ¿no? Pero yo creo que es muy respetable la comida también Tex-Mex, pero quiero decirles que acá en California no se ha hablado mucho de la comida californiana, pero la estamos instituyendo. Hay muchos cocineros y chefs que están haciendo su propia evolución o su propio mestizaje y es muy aceptable. Es muy aceptable. No nos podemos amarrar con una receta. Yo estoy de acuerdo y voy que la comida mexicana tenemos que hacerlo lo más tradicional. Pero si encontramos otros ingredientes que la enriquezcan, ¿por qué no? Ya se dio en varias épocas de la historia de la comida mexicana, ¿por qué no ahorita? Y lo estamos viendo ese fenómeno en Tijuana. Jóvenes como Rufo que están transformando la comida mexicana y le han dado un giro con una presentación gourmet. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a servir esa comida mexicana en un plato gourmet? Con una copa de vino y con todo pues el servicio que podemos dar en un restaurante francés, italiano, ¿por qué no? Entonces yo felicito mucho de verdad a la transformación que ha venido en Baja California, en las dos bajas, porque también Baja California Sur está creciendo mucho. Y bueno, así como le tenemos que seguir empujando todas las cocinas del sur y nosotros lo que nos corresponde acá en California y en Estados Unidos, pues llevar nuestra cocina a los niveles más altos. Claro. Y bueno, aquí están comentando, ustedes lo habían dicho sobre la influencia asiática, ¿no? Y cómo los asiáticos ya están también haciendo platillos mexicanos, ¿no? No solamente Tex-Mex, sino coreana mexicana, haitiana mexicana. Entonces ya empieza a haber como subespecies de la comida mexicana, lo cual es maravilloso. Y aquí también están preguntando sobre el tema de la convivencia y volvemos a la comunidad de cómo le hacemos en torno a la gastronomía, si podíamos platicar de ello. Y a mí me gustaría compartir un ejemplo de cómo lo construimos precisamente en la frontera con el Culinary Arts School de Tijuana, con Javier González y sus alumnos. Lo que hicimos nosotros en San Diego fue que queríamos promover la gastronomía mexicana, porque nosotros estamos en el exterior también para promover a México en sus diversos aspectos, en sus diversas manifestaciones artísticas, culturales, gastronómicas.
Y lo que hicimos es que, como pues no tenemos mucho dinero, con Javier, los alumnos de la escuela iban a cocinar y entonces de alguna manera ellos estaban haciendo sus prácticas, hacían demostración de la comida mexicana y podía sentar a una persona que en su vida había ido a México, que en su vida había probado un platillo mexicano, ya sea tradicional o de la nueva época, de los más modernos gourmet, como dicen. Y entonces, estas personas que no tenían ninguna conexión con México, fue a través de la comida que empezamos a hacer esas conexiones. Entonces, es ahí cuando empezamos a construir comunidad. Entonces, para mí eso ha sido muy valioso y lo seguimos haciendo aquí en Los Ángeles. Aquí hay una pregunta interesante, Javier, porque tú hablabas de los insectos, de las plantas, de todo lo que tenemos, los quelites y demás. Y dice, ¿por qué se ha olvidado al campo y los ingredientes del mismo? ¿Cómo lograr una gastronomía orgánica sin perder la identidad? Ya, a ver. Es que no te escuchas. Ya. Listo, ahí estamos. Muy bien. Nada más, mira, acotando dos cositas muy puntuales acerca de los moles. Tenemos moles en todo México. Basta citar dos ejemplos muy interesantes. El mole de Xico en Veracruz, es maravilloso. Y en Ciudad de México, en Milpa Alta, tenemos Actopan, que es también la feria del mole y unos moles maravillosos hechos ahí. Así es que eso por un lado. Por otro lado, también quería contar que las cosas se van adaptando a muchas situaciones, incluso a veces a las vedas, ¿no? Baste citar el caso, por ejemplo, de la sopa de caguama, ¿no? Bueno, obviamente ante el problema de las tortugas y una especie en extinción, se transformó a la caguamanta, ¿no? Y es igual de sabrosa, igual de rica, y hoy en día la sopa de caguama no se come más, y qué bueno que así sea, y que respetemos la veda en pro de la naturaleza y de las tortugas, pero ahí está la caguamanta. El caguatán también que se come hoy en todos lados y bastante bien. Por otro lado, también yo creo que la puesta en valor y la visibilidad va a ser importante. Tenemos que descubrir en lo ordinario lo extraordinario y saberlo de alguna manera, llamémoslo así, vender. Tenemos que darle toda la pompa y todo el encanto realmente que tiene esto. Al principio, lo que te dije de nuestro taco, lo hacemos ordinariamente, le hemos perdido un poco todo este encanto que hay alrededor, todo lo que mencioné, que no voy a repetir. Pero bueno, un taco es una fantasía, es algo que de veras maravilla a propios y a extraños, y tenemos que verlo como tal. Al respecto de la escuela, bueno, pues las tendencias que se están dando, lo que está sucediendo con los alumnos, con los muchachos en foros a todo nivel, nacionales, internacionales, es realmente maravilloso. Tenemos que tener la capacidad, ¿sabes qué?, de comunicar, de emocionar con nuestros platos. Y no solamente con los platos, todo lo que hay alrededor desde las artesanías, la vajilla, los utensilios, los manteles, los textiles. Estamos hablando de un concepto que va mucho más allá de solamente el plato. Algo que nos emocione con toda esta artesanía, producto también de todo este contexto cultural alrededor del cual se mueve nuestra cocina. Y creo que tenemos también, olvídate, la música, las emociones, la comunidad, identificarte con el otro, reconocerte, ¿no? Pasa mucho en la frontera, ¿no? Te reconoces a través de ir ahí a alguno de estos lugares, llaman la Embajada de Sinaloa aquí en Tijuana, más y ves a gente de Sinaloa y son estos platos y estas bandejas llenas de sabores y de aromas y es realmente, creo que
que por ahí va un poco la situación, comunicar, emocionar, sensibilizar. Oigan, y fíjense que aquí hay una pregunta muy interesante porque dice, ¿qué tal de la presencia de los cocineros mexicanos en los restaurantes de Los Ángeles? Que los vemos en todas las cocinas, ¿no? Ellos son los que están haciendo todo. Y dice, también se puede considerar que se está creando comunidad y de la influencia de la comida mexicana en el mundo, porque de alguna manera, aunque estén en un restaurante de cocina, de comida china, ya está el mexicano ahí dándole su toque, ¿no, Chente? No, yo les voy a decir, y esto es, no me van a dejar mentir. Aquí en Los Ángeles, voy a hablar de Los Ángeles. Si tú vas a un restaurante japonés, hay un radio con música ranchera en la cocina. Si vas a un restaurante árabe, si vas a un restaurante de comida india, donde quiera vas a escuchar un radio con música ranchera en la cocina. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra gente mexicana pues es especialista en la cocina y que nosotros somos muy requeridos en esta industria. De verdad que yo me siento muy orgulloso de ser mexicano y de representar mucho a nuestra gente, de llevar nuestra comida, me siento tan identificado. Y yo de que estoy acá, la verdad, he aprendido a amar a México, no solamente su gastronomía, su música. Crecí en la Ciudad de México y yo me acuerdo de las posadas, aquella niñez pobre, pero muy feliz, de aquel México de que uno disfrutaba mucho. Entonces, ahora que estoy acá, pues veo el yoyo, el trompo y todas esas cosas y me remontan. Y claro, cuando veo un guisado de esos que mi abuelita nos cocinaba o que mi mamá hacía, pues imagínate, para darle de comer a 11 hijos y mi papá, pues volaban las gordas por ahí y las cazuelotas de comida, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cómo no hacer comunidad con todos esos recuerdos? ¿Cómo no hacer comunidad cuando nos sentamos en la mesa en familia y disfrutamos? Así es de que yo creo que el mexicano, y se los digo los que están de aquel lado de la frontera, dejamos historia aquí en los Estados Unidos y tenemos futuro aquí en los Estados Unidos. Muy bien, Chente. Bueno, pues ya vamos a concluir, así es que les voy a dar un minuto a cada uno de ustedes para que nos digan cuál ha sido ahora sí que el secreto de su éxito y cómo se están reinventando ahora que estamos en medio de una pandemia. Javier. Pues mira, nosotros en la escuela estamos, número uno, trabajando mucho con los alumnos. Estamos todos muy afectados en cuestión del encierro, del aislamiento. Los muchachos, por supuesto que más, imagínate esta juventud, no poder abrazar, no poder verte con tus compañeros. Entonces estamos trabajando con ellos desde distintas vertientes. Una, lo que es mindfulness, otro que es un programa de salud más o menos integral, hechos con nutricionistas, médicos, con expertos en todo lo que es medicina deportiva, etcétera, y estamos ayudando a cuestionar un poco todo este tiempo frente a la pantalla, todo este manejo de estrés, de ansiedad. ¿Para qué? Para prepararlos cuando sea que esta vuelta a clases venga, tener a los chicos lo más preparados posibles, la salud, sistema inmunológico, tratar de blindar de alguna forma y reducir, ojalá en mucho, las posibilidades de algún evento que no deseemos. Estamos haciendo ajustes de ya nuestra currícula con una cuestión mucho más orientada a cuestiones sanas, etcétera. La cocina mexicana también, estamos ahora haciendo un plan curricular donde entra desde el inicio, junto con las bases de la cocina francesa, etcétera, que son maravillosas, pero hay muchas técnicas, utensilios, que ahora lo estamos ya haciendo de una manera interesante. Algunas otras cosas, pero creo que con eso es suficiente. Gracias por la oportunidad, Marcela. Aquí a todos. Pero no me has contestado en 10 segundos un elemento de por qué has sido exitoso en lo que has hecho.
Yo creo que la cuestión del bienhacer, el trabajo, la sencillez y sobre todo yo te diría que el trabajo en equipo. Indudablemente que tú no llegas a donde estás de manera sola. Tienes que convencer, trabajar en equipo, ejercer un liderazgo positivo y al final es un capitán de barco, pero si no fuera por el esfuerzo de los marineros y el resto del equipo, bueno, no seríamos prácticamente nada. Así es que eso serían Muchas gracias. la llave del éxito. Gracias, Chente. Primeramente Dios. Yo soy una persona muy religiosa y creo mucho en nuestro Creador y que nos protege y que nos da la oportunidad de vivir y de seguir. Segundo, mi familia. Vengo de una familia hermosa, 11 hermanos, que todos muy unidos, que mi papá y mi mamá nos dejaron una gran herencia que fue el trabajo, la unión, el amor de familia. Yo pienso que para mí es el éxito más grande que nos pudo dar. Alguien me preguntó, un personaje muy importante de México, me preguntó, oye, y pues tú te va muy bien y mucha lana, o sea, tú te va muy bien. Le digo, no. Yo te puedo decir, porque me dijo, ¿cuál es así como tu riqueza? Le digo, mi riqueza es mi familia, mi riqueza es de que Dios nos dio la oportunidad a mis hermanos de poder tener un negocio donde todos pudiéramos hablar el mismo idioma. Yo creo que ese es mi mayor éxito. Y bueno, nosotros nos estamos reinventando en esta pandemia terrible, pero hay que ver lo positivo. Yo he platicado que nos ha ayudado, como que fue un freno como para decir, a ver, vamos a ver cómo va nuestra vida, qué es lo más importante que vemos en nuestro futuro. Y sí, nos dio la oportunidad de estar con las personas más cercanas, o sea, de comunicarnos, saber conocernos un poquito más. Y yo creo que esa es la parte importante. Ahora, a nivel negocio, obviamente nos tenemos que reinventar. Los tiempos no van a regresar a la normalidad en mucho tiempo. Nosotros estamos promoviendo mucho lo que es la comida para llevar, pero también nos estamos adaptando a las regulaciones y yo les hago un pedido a los restauranteros, a las personas que tienen negocio, por favor, sigan los lineamientos. El problema es de que muchas de las veces nosotros los podemos seguir y otros no. Y se vio que cuando abrieron, pues que podían abrir bares y restaurantes, todo eso, muchos no siguen los lineamientos, ponen música en vivo, ponen karaoke, ponen las mesas, la capacidad. Por favor, no lo hagan porque estamos en una terrible pandemia. Esto no se ha terminado, no nos podemos relajar y hay que cuidarnos todos. Gracias, Chente. Rufo. Tocó, creo que un par de temas que quedaron en el aire. Uno fue el de los campos mexicanos orgánicos, cómo se pueden mantener, cómo los podemos llevar, consuman local. Es muy, muy sencillo. Consuman y apoyen a las granjas, a los huertos locales, a todos los productores locales, en vez de lo importado, y eso va a mejorar la vida de todos, los va a hacer más fuerte a ellos, eso va a reducir costos, va a ser más accesible para todos, así es que somos muy ricos en eso. Número uno, consuman local, por favor, aparte de todos los beneficios que hay para el planeta, la huella de carbono reducida, no usen plásticos, todo biodegradable, lo que puedan. Eso es el número uno. En cuanto a COVID y la pandemia y el antes y después, Orix, por ejemplo, en el caso de nosotros, íbamos tan bien que dijimos all in, remodelamos todo el espacio y una semana y media antes del relanzamiento, todo se para. ¿Qué haces? Tienes que ser responsable. No hay nada más importante en esta vida que la salud. Nada. Porque si nosotros no tenemos salud, pues no me importa cuánto dinero tengas, no te va a alcanzar. No me importa qué tan famoso seas, no te va a servir de nada. Sin salud no podemos disfrutar de absolutamente nada y teníamos que cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestro equipo, a la familia y a nuestro equipo o familia, en el caso de Orix y nosotros, ¿no? Nuestra familia extendida.
hemos sido muy cuidadosos, muy responsables, ya estamos abiertos otra vez. Pero de acuerdo, Vicente, es muy importante que todos entendamos que no está solamente en nosotros, que cada individuo tiene que ser responsable, tiene que entender que no es la vida propia la que se están jugando, sino la de los demás. Cada vez que toman una decisión mala. Tomar una decisión fácil o mala es muy fácil. Tomar una decisión correcta, hacer la acción correcta, toma esfuerzo, siempre. Traer un cubreboca en la cocina, créanme que es súper molesto, súper incómodo. Estar probando, ya embarré como 3 cubrebocas tratando de probar, porque siempre de la cuchara va a la mano y de la mano a la boca. Ahora imagínense, me fui al cubrebocas, ¿no? Tener que hacer esto y estar probando. Pero tenemos que ser responsables y muy cuidadosos. Lo estamos haciendo en el restaurante, estoy muy contento y le agradezco al equipo de la actividad que llevan. Y por otro lado, pues claves al éxito, yo que como decía Javier, el bien hacer, el crear un equipo con una filosofía positiva y concreta y fuerte, creo que es lo que nos lleva a crecer. Nadie puede crecer solo, sin gente que lo estimule, que lo apoye, así como lo han sido, a Vicente, a Chente tengo un poco de conocerlo, pero Marcela, Javier, han sido también unas personas que me han reforzado y me han apoyado. No se diga el equipo atrás de Oryx, no se diga mis papás, no se digan los papás de mis papás. Siempre somos una red que nos fortalecemos. Eso y la constancia, la resiliencia, el estar ahí y ser constantes y ser apasionados de lo que haces y no quitar el dedo del renglón. Todos nos equivocamos muchas veces, sobre todo los estudiantes. Morros, en serio, no se preocupen, no se preocupen. Lo importante es entender qué estás haciendo, entender en qué te equivocaste. Esa es la atención que tienes que prestar. No hacerlo perfecto, entender el porqué de las cosas. Y eso te va a hacer el camino cada vez más fácil. Claro. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a los 3. Y quiero, antes de concluir, decirles que invité a chefs mujeres, porque ahorita están ustedes 3, pero no pudieron participar. Entonces, nada más para que quede eso bien anotado, que tengo muy, muy buenas amigas chefs. Desafortunadamente no pudieron participar en esta ocasión, pero el próximo conversatorio, que va a ser el jueves 25 de julio, vamos a hablar sobre los angelinos en el siglo XXI. Espero tener el panel de puras mujeres. Esperamos que se acepten. Están más solicitadas que nosotros. ¿Perdón? Están más solicitadas que nosotros. Sí, exactamente. Y bueno, le quiero agradecer a todos los que participaron con sus comentarios, sobre todo aquellos comentarios constructivos que nos hacen ser mejores. Esta iniciativa, la verdad es que hay mucho esfuerzo detrás, es innovadora, es única y estamos abriendo brecha, y le quiero agradecer a la historiadora, doctora Fabiola García Rubio, que trabaja en mi equipo de trabajo, que gracias a ella se puede llevar a cabo este evento. Pueden ver la línea del tiempo tan maravillosa que hizo sobre la gastronomía mexicana en esta zona de Los Ángeles, y también a Irving Coronel, que es su brazo derecho. Así es que, sin más, les quiero agradecer. Espero que pronto nos volvamos a encontrar ya de manera presencial, pero mientras tanto los dejo con este hermoso mural de Anguiano. Gracias. Muchas gracias. Viola, 80 y Rufo. Hasta muy pronto. Un gusto participar con ustedes. Gracias. Hasta luego.